Hola chicos, vamos a arrancar con el repaso de división celular y de ciclo celular. Vamos a empezar hablando del ciclo celular, que son todos aquellos eventos a que llevan a que una célula crezca, aumente su volumen, duplique el número de sus organelas y finalmente se divida. Esto se va realizando a través de una serie de etapas que se va repitiendo entonces de manera cíclica. Este concepto de división celular puede tener como resultado diferentes opciones dependiendo de lo que estemos hablando. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un organismo unicelular, como alguna eucariota unicelular, una ameba, o estamos hablando de una bacteria, la división celular va a tener como consecuencia el aumento en el número de individuos. Por lo tanto, división celular sería un concepto equivalente a reproducción, dado que al dividirse la célula aumenta el número de individuos. Pero en otros organismos, los eucariotas pluricelulares, la división celular, aparte de estar asociada al proceso de reproducción, como vamos a ver más adelante, va a estar asociada al proceso de crecimiento y de reparación, es decir, a la formación nueva de tejidos u órganos, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario y del crecimiento, como así también a la reparación frente a un determinado daño. Acompañado de todo proceso de generación de nuevas células, viene acompañado el concepto de muerte celular y se puede producir por dos mecanismos que vamos a ver más adelante, que son la apoptosis y la necrosis. Para seguir vamos a empezar hablando de lo que ocurre en las células procariotas, que es el tipo de división celular más sencilla, se conoce como fisión binaria. Y para empezar, lo primero que tenemos que recordar es que una célula procariota, su cromosoma, su ADN genóforo, es un cromosoma único y circular, es decir, cerrado. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿cómo va a ocurrir? Lo primero que va a ocurrir es que se va a duplicar ese cromosoma único y ahora vamos a tener dos cromosomas con la misma información genética, o sea que son idénticos. Luego, lo que va a producirse es que estos cromosomas, cada uno de ellos, se va a anclar a un punto de la membrana celular. ¿Por qué? Porque cuando la célula se vaya estirando, vaya creciendo y aumentando su tamaño, va a ir arrastrando cada uno de estos puntos de anclaje a cada uno de sus cromosomas, de modo tal de que finalmente cada cromosoma quede en una de estas futuras células y cuando la célula haya alcanzado el doble de su volumen, se va a producir una invaginación de la membrana y la pared para formar así las dos células hijas. ¿Qué pasa en el caso de las células eucariotas? Las células eucariotas tienen como restricción el hecho de tener, por un lado, muchísimo más material genético que una célula procariota. Y por otro lado, ese material genético está dispuesto en forma de cromosomas lineales y múltiples cromosomas. Entonces, eso hace que el proceso de división de ese núcleo sea mucho más complejo. En este proceso o en este ciclo celular, la idea es que cada célula reciba aproximadamente la mitad del contenido del citoplasma de la célula que le dio origen. Y dentro de las fases que componen, las tres fases que componen este ciclo celular, tenemos la interfase, la cariocinesis o división del núcleo y la citocinesis o división del citoplasma. Esta cariocinesis puede ocurrir por dos procesos, por mitosis o por meiosis. La mitosis es un proceso que comparativamente a la meiosis es mucho más sencillo. En algunos pasos o en algunos elementos se parece más a la fisión binaria y a partir de algunas investigaciones se deduce de que la meiosis ha derivado evolutivamente de la mitosis, en la medida en que utiliza la misma o una maquinaria metabólica semejante a la mitosis y gran parte de los mecanismos celulares por los que ocurre también son semejantes. Entonces, este ciclo celular, que habíamos dicho que era una alternancia de fases de crecimiento y división, arranca por una interfase en la cual va a ocurrir el crecimiento de la célula, la duplicación de sus organelas y sobre todo la duplicación del material genético del ADN. Luego vamos a tener la cariocinesis, donde se duplica el núcleo, y finalmente la citocinesis, donde se divide el citoplasma. Entonces, esto ocurrió una vez y dio dos células. Vuelve a ocurrir otra vez en esa célula y da otras dos. Vuelve a ocurrir otra vez en esa célula y vuelve a dar otras dos. Por eso lo definimos como una alternancia de fases de crecimiento y división. Ahora bien, este ciclo, su duración es súper variable. Puede ser desde unas pocas horas a varios días.
Veamos el caso, por ejemplo, de un glóbulo rojo que lo tenemos en uno de los extremos del espectro. Los glóbulos rojos, recordemos que viven 120 días. Por lo tanto, para poder reponerlo, tengo que producir aproximadamente 28 millones de nuevos glóbulos rojos por segundo. ¿Qué pasa? En términos generales, una célula, cada vez que produce este proceso, y sobre todo cada vez que duplica acá su material genético, en el ADN se produce un fenómeno que es el acortamiento de los telómeros. Lo vamos a ver en las unidades más adelante. Ahora, sepan que el hecho de que cada vez que la célula pasa por su fase S, sus telómeros se acortan, la llevan a envejecer a esa célula. Entra en un estado de senescencia. Ahora bien, estas células que tienen una alta tasa de división tienen que tener algún mecanismo que evite que envejezcan. Ese mecanismo es la presencia de una telomerasa activa. Tienen una enzima que repone telómeros. Entonces, de esa forma, células germinales o algunas células de la sangre tienen esta telomerasa activa y evitan el envejecimiento. Por lo tanto, pueden teóricamente dividirse indefinidamente. En el otro espectro de la longitud de vida de una célula y de la capacidad de división, vamos a tener a las células nerviosas. Las células nerviosas, a excepción de las olfatorias, de las neuronas olfatorias y las células del hipocampo, las células nerviosas no se replican. Por lo tanto, este ciclo lo atraviesan una sola vez y finalmente mueren. Organismos unicelulares pueden atravesar numerosos ciclos durante todas sus vidas y en el medio de este espectro, digamos, entre células que se dividen tremendamente cantidad por segundo y células que no se dividen nunca, tenemos un promedio aproximadamente de 50 divisiones, de 50 ciclos celulares que sufre una célula para empezar a envejecer, para entrar en periodo de senescencia. Hay algunos casos particulares, como el caso de las células hepáticas, donde en general no se están reproduciendo, salvo que haya algún daño y frente al daño se activan los mecanismos del ciclo celular y vuelve a dividirse. Otra característica que acabamos de ver en esta imagen es que el ciclo avanza unidireccionalmente y eso es fundamental, no puedo volver marcha atrás. Bien, entonces, vamos a ver cada una de estas etapas en detalle. Lo primero que tenemos es dentro de lo que se conoce como la interfase, lo primero que aparece es la fase G1. La fase G1 es una fase de crecimiento general, de metabolismo superactivo. La célula está duplicando sus organelas y la célula está aumentando su tamaño. Hay una gran cantidad de síntesis de ARN mensajero. ¿Por qué? Porque está meta a producir proteínas para crecer, para realizar todos sus procesos metabólicos. Y una cuestión particular es que comienza en G1 la duplicación de los centriolos en aquellas que lo tienen. Lo que quiero que también vean acá es cómo está el material genético. El material genético está descondensado. Los cromosomas están laxos, formando cromatina. No están empaquetados. Y fíjense algo muy importante. Yo recién les dije que en las células eucariotas el ADN se disponía en varios fragmentos que forman cromosomas lineales. Estos son estos fragmentos. O sea que toda esta maraña va a estar dividida en muchos de estos fragmentos. En el caso del ser humano, 46 de estos cromosomas. Ahora bien, quiero que observen esto. Cada cromosoma que está descondensado, yo en realidad no lo puedo ver así en el microscopio óptico, pero porque lo que veo es la cromatina laxa, veo el ADN descondensado. Cada cromosoma está formado por una sola cromátide. Fíjense que tiene una sola patita. ¿Por qué les resalto esto? Ya les voy a decir, porque antes vamos a hablar de qué pasa en G0. G0 es como una subetapa de G1, que ocurre en algunas células, no ocurre en todas las células. Esta es una etapa de metabolismo activo, pero lo que ha ocurrido es una detención del ciclo celular. Es decir, la célula se queda ahí quietita en stand-by. Si aparece alguna señal medioambiental que le está diciendo, mira, reproducite, la célula vuelve a G1 y arranca de nuevo el ciclo celular. Dijimos, el ciclo avanza unidireccionalmente, no puede ir para atrás, lo que puede hacer es eventualmente detenerse. Nos quedamos entonces con una célula con su ADN descondensado y con cada cromosoma que tiene una sola cromátide, una sola patita. Por cada cromosoma va a tener una sola pata. Ahora, ¿qué pasa? Que
durante la fase S del ciclo celular, el material genético se duplica. Fíjense que yo ahora tengo muchísima más cromatina. ¿Qué significa eso? Que por cada molécula de ADN que recién tenía una sola patita, ahora los cromosomas van a tener dos patitas, porque se generó una copia idéntica de cada molécula de ADN que había en ese núcleo. Entonces, ahora, cada cromosoma va a estar formado por dos cromátides absolutamente idénticas. Esto es fundamental porque esto es lo que es parte de lo que se va a separar en los procesos de cariocinesis. Entonces, durante esta fase S lo que ocurre es replicación del ADN y síntesis de ARN mensajero, histonas y proteínas asociadas. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para la cariocinesis. ADN absolutamente descondensado. Vamos entonces a G2. En G2 va a terminar la duplicación de los centríolos, es decir, ahora tengo dos pares de centríolos en las células que tienen centríolos. Se van a ubicar en general justo frente a la envoltura nuclear y se van a disponer perpendicularmente entre sí. Va a comenzar el proceso lentamente de condensación de los cromosomas y van a empezar a ensamblarse las estructuras relacionadas con la mitosis y la citocinesis. Fíjense que esto no cambió. Si bien está descondensado y empezando a condensarse, o sea, yo técnicamente esto no lo voy a ver porque yo veo un manojo de un paquete de fideos, si yo lo pudiera obligar a condensarse, cosa que no está porque está descondensado, yo vería que cada cromosoma son dos cromátides idénticas o cromátides hermanas. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a tener el proceso de cariocinesis o división nuclear. En este ejemplo en particular estamos viendo una mitosis. Fíjense que yo tenía cromosomas que estaban formados cada cromosoma por dos cromátides idénticas, es decir, que este ADN es exactamente el mismo que esto, producto de lo que pasó acá. Y cuando ocurra la cariocinesis, en este caso la mitosis, yo voy a separar esas cromátides. Por lo tanto, cada una de las células hijas va a recibir exactamente la misma información genética. El número de fases de esta cariocinesis va a depender si es de mitosis o meiosis. Si es mitosis van a ser 4 fases, si es una meiosis van a ser 8 fases. Finalmente nos queda vengo tarde con las animaciones, y nos queda finalmente entonces la citocinesis. La citocinesis va a ser el proceso de separación del citoplasma, por eso es citocinesis, se separa directamente la célula. Entonces, al final de este proceso, cada célula va a tener un núcleo que si ha sido por mitosis va a tener una dotación completa de cromosomas idénticos a la célula que le dio origen. Va a tener la mitad del citoplasma y aproximadamente la mitad de las organelas y las moléculas de esa célula madre. Esta citocinesis, si bien se la considera una de las 3 etapas del ciclo celular, ya vamos a ver que empieza a producirse durante la última fase de la cariocinesis. Pero dijimos son 3 fases la del ciclo celular. Hay una gran cantidad de drogas que se extraen de plantas que lo que hacen es alterar los microtúbulos y por lo tanto afectar el proceso de cariocinesis. Ese es, por ejemplo, el caso de la colchicina, que justamente tienen una alta especificidad por la tubulina y alteran entonces a los microtúbulos modificando o deteniendo el ciclo celular. Se usan muchos, por ejemplo, en tratamientos, o se han tratado de utilizar como tratamientos para el cáncer. Bueno, como de costumbre, tardé con las animaciones. Acá están las drogas que ustedes tienen que saber, la colchicina, el taxol y la mimblastina, que justamente inhiben la polimerización de los microtúbulos y alteran el ciclo celular. Y como vemos ahora, cada célula hija tiene sus cromosomas con una sola cromátida. Y ahora vuelve entonces cada una de estas a arrancar con su ciclo celular. Vuelve a entrar a G1. Entonces, de vuelta, perdón que sea insistente, pero sé que es lo que más difícil ocurre. Estoy en G1, cada uno de los cromosomas, nosotros tenemos 23 pares, lo que va a ocurrir es que cada uno de ellos, en G1, de esos 23 pares, o sea, de esos 46, cada una de esas 46 moléculas de ADN está formada por una sola cromátide.
pero durante el proceso de síntesis o duplicación del ADN, cada una de esas 46 moléculas de ADN se van a ver multiplicado. Vamos a tener 92 moléculas, porque ahora cada cromosoma tiene 2 cromátidas idénticas. Cada cromátide de un mismo cromosoma es idéntica a su hermana. Y durante la cariocinesis, lo que va a ocurrir de una mitosis es que esas cromátides se separan. No cambió el número de cromosomas, solo cambió la cantidad de moléculas de ADN. Ahora bien, ¿cómo vamos a regular todo este ciclo celular? ¿Cómo hacemos que sea unidireccional? Para que ello ocurra van a participar unas enzimas que tienen dos subunidades. Una quinasa o quinasa dependiente de ciclinas, como verán acá. La quinasa tiene una función catalítica porque lo que va a hacer es fosforilar de manera selectiva determinados sustratos para que se activen. Recuerden que la fosforilación es un proceso que es como un switch. A mí me permite prender o apagar moléculas fosforilándolas o desfosforilándolas. Entonces las quinasas fosforilan. Y al mismo tiempo tengo otra ciclina. ¿Qué ocurre? Ahora lo vamos a ver. Que las ciclinas se asocian con las quinasas, las activan y las quinasas van y activan a moléculas importantes para que el ciclo celular avance. Entonces, la quinasa tiene una función catalítica porque activa fosforilando y la ciclina tiene una función reguladora porque es la que se encarga de activar y decirle a la quinasa cuándo tiene que funcionar. Entonces, de esta forma, el complejo CDK-ciclina fosforila de manera selectiva ciertas proteínas. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Que las ciclinas se generan o se destruyen dependiendo de la parte del ciclo celular en la que esté, mientras que las quinasas van a ir variando su concentración a lo largo del tiempo. Ahora bien, hay condiciones externas y condiciones internas que alternan este ciclo celular. O sea que hay condiciones o de determinados factores que le van a decir a una célula que deje de dividirse o que siga dividiéndose. Entre las señales de inhibición, es decir, aquellas señales que le van a decir a la célula que frene, que no se siga dividiendo, se encuentra la disminución del espacio. Esto lo vemos en un tejido tumoral, justamente. Si yo ya no tengo espacio para seguir creciendo, yo le tengo que decir a esa célula deja de dividirte, porque si no va a generar un tumor. A esto se le llama una inhibición dependiente de la densidad. Es decir, cada tejido, por su regulación genética, sabe hasta dónde tiene que crecer, y si yo ya me empiezo a ver que hay mucha muchedumbre, pues nos dejamos de dividir. Otra es la disminución de los nutrientes. Factores, la inhibición o la disminución de factores de crecimiento y cambios en temperatura y en pH son todas señales de inhibición. Por el otro lado tenemos señales de crecimiento en las cuales, entre las cuales se encuentran la presencia de hormonas y la presencia de factores en crecimiento. Ahora más adelante vamos a ver que hay por lo menos 6 complejos diferentes de quinasas y de ciclinas que van permitiendo este tránsito unidireccional a través del ciclo celular. Y estos 6 complejos se asocian formando 4 grupos. Entonces, vamos a ver un ejemplo más o menos de cómo funciona esto a partir de un caso particular que es el factor promotor de la mitosis. Vamos a ver cómo funciona. Esto se va a repetir con todas las ciclinas. Vamos a ver un ejemplo en particular que es el que tienen en el Curtis. El factor promotor de la mitosis se forma durante la fase S y G2, pero va a permanecer inactivo hasta que se completa la síntesis de ADN. Entonces, fíjense, yo tengo la quinasa CDK1, que está inactiva, ¿sí? Las quinasas, recuérdense que pueden estar de manera activas o inactivas. Lo que no tengo es la ciclina correspondiente, que va a ser la ciclina B. Entonces, antes de la fase S yo no tengo ciclina B, pero cuando empieza a aumentar la cantidad de ciclina B que hay en el entorno, lo que va a ocurrir, esto hacia el final de la fase G2, cuando ya tengo una suficiente cantidad de ciclina B, es que la ciclina B se va a juntar y se va a asociar con la quinasa. Entonces, la asociación de la quinasa CDK1 con la ciclina B va a llevar a que se forme este complejo ciclina CDK, ciclina M, así se llama el nombre del complejo
el complejo es complejo CDK ciclina M y está formada por la quinasa CDK1 y la ciclina B. ¿Por qué M? Porque es el factor promotor de la mitosis. Este es el otro nombre del complejo. Complejo CDK ciclina M o factor promotor de la mitosis. Entonces, este complejo activó a la quinasa. ¿Qué hace eso? Que la quinasa va a actuar sobre un sustrato que estaba inactivo. Por ejemplo, pensemos que puedan ser microtúbulos que estaban formando parte del citoesqueleto. Y al asociarse a este complejo va a fosforilar a ese sustrato. ¿Por qué es importante este? Porque ahora este sustrato fosforilado va a ir, por ejemplo, a polimerizar microtúbulos para formar el uso mitótico. Entonces, de vuelta, yo tenía quinasa, pero no tenía ciclina. Si al final de G2 empieza a formarse, empiezo a tener suficiente cantidad de ciclina, que al asociarse con la quinasa, forman el complejo FPM, que activa a determinados sustratos, por ejemplo microtúbulos, para que vayan a formar el uso mitótico. ¿Qué va a pasar cuando ya haya terminado la mitosis, donde ya no necesito más ese uso mitótico y necesito recuperar los microtúbulos? Que básicamente la ciclina va a empezar a degradarse. Y cuando se degrade la ciclina, la quinasa se va a inactivar nuevamente. Y al inactivarse, se van a inactivar todas las moléculas que habían sido fosforiladas. O no se van a fosforilar nuevas moléculas, por lo tanto, se va a detener el proceso que estaba ocurriendo. Ese es el mecanismo general en el que funciona el complejo CDK-ciclina. El factor promotor de la mitosis participa particularmente de un montón de procesos que incluyen la condensación de cromosomas, la desintegración de la envoltura nuclear, el armado del uso mitótico, que fue el ejemplo que vimos, el alineamiento de los cromosomas en la placa ecuatorial durante la metafase, permite el inicio de la anafase y la progresión y la migración de los cromosomas a los polos entre la anafase y la telofase. Ahora entonces vamos a ver cómo a partir de estos complejos CDK-ciclina, diversos tipos de complejos, se produce la regulación del ciclo celular. Bien, lo primero que quiero que vean antes de que arranquemos es que fíjense que los niveles de CDK permanecen constantes a lo largo del tiempo. Lo que va a cambiar es la concentración de ciclinas porque se crean cuando yo las necesito y se destruyen cuando ya no se necesitan más. Entonces, justamente el aumento de la concentración de ciclina es lo que prende a la CDK, que va a fosforilar a alguien, y la disminución en la concentración de ciclina apaga a esa CDK correspondiente. El primer complejo que vamos a ver es el complejo CDK-ciclina G1. Este complejo se expresa y ensambla cuando las células están por replicarse. Y va a estar formado por la ciclina D, junto con la CDK4 y la CDK6. Este complejo permite el pasaje de G1 a S y también la progresión de S, como así también va a ser el encargado de regular la síntesis de otras ciclinas que vamos a necesitar en el resto del ciclo celular. Luego entonces tenemos el complejo CDK-ciclina G1S. Este complejo, justamente fíjese que empieza a aumentar la concentración de la ciclina E a la mitad de G1, alcanzando su máximo al inicio de S, porque justamente lo que va a hacer es preparar a las células para la fase S, como así también es el encargado de, digamos, activar proteínas o enzimas encargadas de la replicación que va a empezar acá. El siguiente complejo es el complejo CDK-ciclina S, cuya mayor, digamos, concentración de ciclina A la vamos a encontrar en S y empieza a declinar hacia finales de G2. Este complejo, por un lado, estimula el ingreso a la fase S de la célula, como así también estimula la activación de proteínas de histonas y de DNA. Entonces, por un lado va a facilitar la progresión de S porque participa regulando la síntesis de DNA nuevo, pero por otro lado también empieza a generar histonas que voy a necesitar en la fase M para condensar mi ADN. Lo último que nos está quedando, que es básicamente el que ya vimos, es el ejemplo del factor promotor de la mitosis, que es el complejo CDK-ciclina M. El complejo CDK-ciclina M, cuando está asociada la ciclina B con CDK1, es lo que nosotros le llamamos el complejo factor promotor de la mitosis. Y este es el que nosotros vimos.
Acá les agregué la ciclina A con CDK1 también porque a ustedes les aparece en el Curtis, pero no entra en ningún momento en detalles respecto a este complejo. Entonces, ya dijimos un montón de cosas cuando vimos el factor promotor de la mitosis en las cuales intervenía este complejo, como la condensación de los cromosomas, la ruptura de la membrana nuclear, la formación del huso, el alineamiento de los cromosomas, el inicio de la anafase y la migración de los cromosomas hacia los polos durante la anafase-telofase. La degradación de la ciclina en este punto, cuando está terminando M, es lo que permite que los cromosomas se descondensen, porque acá estaban súper condensados para poder repartirlos. Entonces, su degradación permite que los cromosomas empiecen a descondensarse y se reconstruya la envoltura nuclear y también permite la degradación de la ciclina B, que el citoplasma empiece a dividirse. Para cerrar entonces, tenemos 4 tipos de complejos, 1, 2, 3 y 4. Esos 4 tipos de complejos están formados a su vez por distintos tipos de ciclinas. Entonces tenemos el complejo CDK ciclina G1, que va a estar formado por CDK4 y CDK6 con, ya dijimos, la ciclina D. Luego tenemos el segundo complejo, que es el complejo G1S. Este complejo G1S va a estar formado por la ciclina E más CDK2. Después tenemos el tercer complejo, que es el complejo CDK ciclina S. Este complejo entonces va a estar formado por la ciclina A y CDK2. Y acá aparecía esto que se los había puesto porque aparece acá este, que en realidad va a formar parte del complejo CDK ciclina M, pero nosotros no le vamos a pasar mucha bolida, simplemente se los nombro para que sepan que está, pero al que nosotros llamamos factor promotor de la mitosis, que forma parte de este complejo CDK ciclina M, es la ciclina B CDK1. Ahora vamos a ver entonces los checkpoints. Los checkpoints son puntos en los cuales a lo largo de este ciclo celular vamos a ir viendo cuáles son las condiciones de esa célula y del ADN, para ver si la célula tiene que detenerse, si hay algún daño, si tiene que repararse o si puede progresar en ese ciclo celular. Vamos a encontrar un punto que está entre G1 y S. A este punto particular se lo conoce como punto de restricción. Hay otro punto entre G2 y la metafase, ¿sí? Y después tenemos otros puntos entre metafase y anafase. Más allá de que yo acá les he dado una serie de checkpoints, hay varios más que no vamos a detallar. Estos puntos de restricción participan regulando los complejos CDK ciclina. Una vez que la célula atraviesa cada checkpoint, no puede volver para atrás. Y acá está el tema de la unidireccionalidad. Justamente el fallo en estos checkpoints es lo que pone, es lo que hace que se pongan en marcha mecanismos de reparación y que si no se puede reparar a la célula induce su propia muerte por apoptosis. Acá tenemos un checkpoint particular que es el que le llamamos punto de restricción, donde aparece una enzima que es la P53, que ahí vamos a ver un poquito cómo funciona. ¿Qué va a controlar este punto de restricción? Controla el tamaño de las células, controla las condiciones del entorno, controla la cantidad de nutrientes, hormonas y de factores de crecimiento, y averigua si el ADN está dañado o no previo a su síntesis. Ahora, en este otro checkpoint, lo que controlo es cómo se produjo la replicación del ADN acá. Me fijo cómo anduvo, si se replicó de manera correcta y si no hay demasiados errores. En este punto, entre la metafase y la anafase, lo que se chequea es el estado del uso mitótico y que los cromosomas se hayan acoplado correctamente a ese uso mitótico para que se puedan separar y que después no aparezcan mutaciones. Entonces, fíjense un poquito justamente cómo funciona este punto de restricción. Nosotros acá tenemos un complejo CDK ciclina y normalmente, como vimos recién, ¿sí? Perdón, acá tengo un sustrato inactivo y yo tengo la ciclina y el complejo CDK, que cuando se unen me fosforilan a un determinado sustrato inactivo y de esta forma lo activan y este sustrato va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué pasa cuando aparece
un daño en el ADN. La P53 lo que va a hacer entonces es detener el ciclo celular entre G1 y S o entre G2 y M, y lo que va a hacer es reconocer si existe un daño celular. Si existe el daño celular, lo que va a poner en marcha es una serie de procesos para que se produzca la reparación. Y si esa reparación no se puede producir, lo que va a hacer la P53 es interferir con el complejo CDK-ciclina, va a evitar que este complejo se forme y por lo tanto, como no se van a activar los sustratos necesarios para que progrese el ciclo se va a detener y la célula va a morir por apoptosis. Entonces, ¿qué pasa cuando este ciclo celular se desregula? Aparece el cáncer. Entonces, el cáncer es un proceso por el cual las células empiezan a reproducirse sin ningún tipo de restricción. Otra característica de las células cancerosas es que el 90% tiene la telomerasa activa, justamente por eso no son conscientes de las señales de restricción, aunque disminuyan los nutrientes o aunque disminuya el espacio, el tejido sigue reproduciéndose. En términos generales, células cancerosas tenemos todo el tiempo. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune tiene capacidad de detectarla y de eliminar la mayoría de las veces. Cuando esto falla, tenemos un problema. Entonces, esta proliferación de células desmedidas se conoce como tumor. Los tumores pueden ser benignos o los tumores pueden ser malignos. Cuando ya el tumor crece tanto que afecta la morfología y la funcionalidad de ese tejido, suele ser un tumor maligno. Otra característica es que las células tumorales van a empezar a mandar un montón de señales químicas que estimulan la angiogénesis. ¿Qué quiere decir? Que como está creciendo esta serie de células acá, está formándose este tumor, necesita nutrientes, necesita oxígeno y un montón de otros nutrientes y sacar sus desechos. Entonces estimula la formación de vasos sanguíneos alrededor de ese tumor para que pueda seguir creciendo. Otra característica que tienen los tumores es que las células tumorales tienen la capacidad de desprenderse del tumor primario y migrar por la sangre. Liberan enzimas que degradan los tejidos y de esta forma pueden ingresar a la circulación. También tienen cambios en sus membranas plasmáticas que hace que se pongan menos adhesivas, es decir, que cambian su capacidad de adhesión al sustrato, cambia su matriz extracelular y la célula ya ahora dentro de los vasos sanguíneos puede migrar a otros tejidos a los cuales también invade. Los tipos de cánceres van a depender de su localización. Llamamos carcinoma a aquellos cánceres de piel y de células epiteliales que revisten órganos, como por ejemplo pulmón, mama, colon e hígado. Cuando afectan el tejido linfático, dependiendo de lo que estén afectando, si es los ganglios o las células como tal, hablamos de leucemia y linfomas. Y cuando afectan a tejidos de origen mesodérmicos, como músculo hueso, hablamos de sarcomas. Fíjense, a ver acá muy rápidamente, fíjense un tejido normal, la disposición que tiene y cómo se desordena y se llena de células, un tejido canceroso todo desorganizado. Bien, vamos a empezar ahora a hablar de, para poder entrar en mitosis, tenemos que volver a hablar un poquito del ADN. Y para hablar del ADN tenemos que decir que este ADN en el núcleo se encuentra asociado a proteínas histónicas y proteínas no histónicas. Dentro de las proteínas no histónicas encontramos enzimas de la replicación y de la transcripción. Y estas proteínas no histónicas van a variar dependiendo del tipo celular. Van a variar en tipo de proteínas no histónicas y la abundancia. A diferencia de las proteínas histónicas, que son las mismas para todos. Cuando nosotros hablamos de histonas y de DNA, a ese conjunto DNA-histona le llamamos cromatina. Y dentro de esta cromatina, las histonas representan más del 50% de esa cromatina. Se le dice que es una cromatina, cromo es de color, porque tiñe muy fuerte con colorantes. Entonces, estas proteínas histónicas se sintetizan sobre todo y en gran cantidad durante la fase S y van a ser las responsables del empaquetamiento o de la condensación del ADN. Recuérdense que durante la interfase el ADN está descondensado, laxo, y durante la cariocinesis se condensa para que quede prolijito y yo lo pueda separar sin tener problemas.
Entonces, estas histonas van a ser justamente las responsables de ese empaquetamiento y plegamiento del ADN. Ahora bien, ¿cómo está formado este complejo? Este complejo se conoce como nucleosoma. Va a estar formado por 8 histonas más una más. ¿Por qué? Porque tengo lo que se llama un optámero de histonas. Tengo 2, una arriba y una abajo, 2HA, 2H2B, 2H3 y 2H4. Alrededor de este optámero ya vamos a ver que el ADN se gira y da 2 vueltas. Y viene la histona H1 y lo fija. ¿Cómo es este proceso de condensación? Fíjense que el ADN, si yo lo desenrollara, tendría una longitud aproximadamente de unos 2 metros. Básicamente no puedo meter esos 2 metros adentro de una célula. Entonces se va a empezar este proceso de empaquetamiento alrededor del octámero de histonas. Fíjense que el ADN lo que va a hacer es alrededor de cada octámero va a dar 2 vueltas. Esas 2 vueltas de ADN significan aproximadamente 140 pares de bases. Y después la histona H1, van a ver acá que van a fijar a estos octámeros formando lo que se conoce como cuentas de collar de 11 nanómetros. Este espacio entre las cuentas de collar son aproximadamente 30 a 60 pares de bases. Ahora, ¿qué pasa? Cada una de estas es una cuenta de collar. Estas cuentas de collares empiezan a enrollarse sobre sí mismas, formando lo que se conoce como fibras de nucleosomas empaquetados. Estas fibras de nucleosomas empaquetados van a tener un tamaño de 30 nanómetros. Estos nucleosomas se han ido empaquetando unos sobre otros regularmente. Hasta acá, hasta esta fibra de 30 nanómetros, podemos encontrarlos en interfase o en mitosis. Después sigue el empaquetamiento y forma estos bucles de 300 nanómetros. Estos bucles se enrollan aún más sobre sí mismos, formando ramilletes espiralados, y estos ramilletes espiralados van a tener un tamaño de 700 nanómetros. Para entonces finalmente alcanzar el mayor grado de condensación, que es el que se alcanza en el cromosoma metafásico, que es de 140 nanómetros. Entonces, recuerden que en interfase o en las primeras partes de la mitosis vamos a encontrar en un estado de la cromatina, en un estado de condensación, hasta las fibras de nucleosomas empaquetados de 30 nanómetros. Ya a finales de G2, lo que va a empezar es este proceso de compactamiento, donde ya vamos a empezar a encontrar los monodominios de bucle hasta llegar al mayor grado de condensación del cromosoma, que es el típico cromosoma metafásico. Entonces, antes de entrar en mitosis, quiero que veamos lo siguiente. Fíjense, tenemos cromosomas. En nuestras células somáticas, las células de nuestro cuerpo, son células diploides. Tienen una doble dotación cromosómica, porque una vino de la madre y otro de los cromosomas vino del padre. Esta asociación de dos cromosomas, de pares de cromosomas, se los conoce como homólogos. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que yo acá estoy en G1. En G1, cada uno de los cromosomas está formado por una única hebra de ADN. Es decir, son cromosomas simples. Cada cromosoma es una única molécula de ADN. Ahora bien, durante la fase S ocurría la duplicación del ADN. ¿Eso qué significa? Que ahora cada cromosoma, que era una sola molécula de ADN, que era una sola cromátide, ahora va a estar formado por dos cromátides. Fíjense, y lo que necesito que se metan acá en la cabeza es que el número de cromosomas no cambió. Yo acá tenía un cromosoma, dos cromosomas. Y acá sigo teniendo un cromosoma acá y otro cromosoma acá. No cambió el número de cromosomas. Lo que cambió fue el número de moléculas de ADN. ¿Por qué esta es idéntica a esta? Y esta es idéntica a esta. Y eso va a ocurrir en cada uno de nuestros 46 cromosomas o 23 pares de homólogos. Entonces, los rosados, valga el lugar común,
van a ser, en este caso, aportados por la madre, y los azul, la cromátide 1 y 2 de los azules, fueron aportados por el padre durante la fecundación. Fíjense que yo acá sigo teniendo un par de homólogos y acá sigo teniendo el mismo par de homólogos. Durante esta fase del ciclo celular no cambió el número de cromosomas, simplemente se duplicó el material genético en la fase S y se duplicó el número de moléculas de ADN. Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo una célula eucariota? En este caso esto es un cariotipo humano. ¿Qué es un cariotipo? Yo agarro los cromosomas en metafase, que es cuando los puedo ver preciosos, completamente condensados, y los ordeno por su tamaño y por su forma. Entonces, en las células eucariotas sabemos que los cromosomas eran lineares. Y yo quiero que vean lo siguiente. Nosotros tenemos en todas las células de nuestro cuerpo, vamos a encontrarnos con un cariotipo de este tipo. Es una célula somática. Y una célula somática, la célula se llama somática, esa célula somática tiene una doble dotación de cromosomas. Tiene un cromosoma que recibió de la madre y uno que recibió del padre, para el par 1. El par 2 tiene uno que recibió de la madre y uno que recibió del padre. El par 3, uno de la madre y uno del padre. Por eso yo digo que tengo 23 pares de cromosomas en una célula diploide. 23 que recibí de la madre, 23 que recibí del padre. 23 pares es igual a 46 cromosomas. Esto es una célula somática. ¿Por qué les reparto esto? Porque acá es donde a ustedes se les hace lío. Confunden célula somática con cromosomas. ¿Por qué? Porque dentro de estos cromosomas yo tengo 22 pares de cromosomas, es decir, 44 cromosomas, a los cuales les voy a llamar autosomas, porque llevan un montón de información genética. Pero el par que lleva la información genética para determinar el sexo se llama par sexual. Y en las mujeres es XX y en los hombres es XY. Por eso ahí dice O. ¿Por qué? Porque una célula diploide somática de cualquier parte de nuestro cuerpo que tiene una doble dotación de cromosomas en los seres humanos consta de 22 pares de autosomas o 44 autosomas y un par sexual o XX si es mujer o XY si es hombre. Esto queda claramente diferenciado de las células sexuales. Nuestras células sexuales son óvulos y espermatozoides. En el caso de los seres humanos se produce en órganos especializados que son los ovarios y los testículos. Las células sexuales son haploides. ¿Qué significa? Que no tienen ya pares, sino que tienen la mitad. Tienen uno u otro, que en realidad es una mezcla, ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, la célula diploide, la célula somática, tenía 46 pares. Perdón, la célula diploide, que es la célula somática, tiene 23 pares, o sea, 46 cromosomas. Mientras que una célula sexual, que es haploide, tiene lisa y llanamente 23 cromosomas. Y también tiene su autosoma y su sexual, pero ahora ya lo que le saco es la palabra par. Entonces, de estos 23 cromosomas, 22 van a ser autosomas y va a tener un solo cromosoma sexual, o X o Y. Nosotros acá vimos el cariotipo de un ser humano, que dijimos que tiene 46 cromosomas, pero esto varía, la dotación cromosómica varía según la especie. Entonces, la papa también tiene 46 cromosomas, un mosquito tiene 6, el maíz 20, un gato 38 y una vizcacha 102. Ahora bien, lo que le quería mostrar es que, ¿qué pasa? Que con esta dotación haploide, que es la mitad de los cromosomas, este tiene 23 y este tiene 23, si yo los junto mediante el proceso de fecundación, restauro el número diploide. Entonces, ya vamos a ver que por el proceso de meiosis, yo parto la dotación diploide y la vuelvo haploide, y por el proceso de fecundación, yo restauro junto haploide con haploide y vuelvo a obtener diploide. Entonces, lo que quiero que vean acá es que básicamente entre la interfase, o sea, entre G1 y G2, no cambia el número de cromosomas. Fíjense en este caso que de vuelta es un cariotipo humano, tenemos 23 pares, ¿sí? O sea, 46 cromosomas. Fíjense, yo acá tengo
A ver, esperemos que siga la animación, que vuelva. Yo acá tengo 46 moléculas y 46 cromosomas. 46 moléculas y 46 cromosomas. Cuando pasa la fase S, yo tengo 46 cromosomas, fíjense que no cambió. Lo que cambia es el número de moléculas porque se duplicaron. Ahora voy a tener 92. ¿Cómo está formado un cromosoma metafásico? Un cromosoma metafásico, básicamente, entonces, dijimos que es un cromosoma formado por dos cromátides, porque ya pasó la fase S. Va a tener una constricción, un achicamiento primario, que se llama centrómero, y eso va a determinar la presencia de dos brazos. Un brazo que se llama P o un brazo que se llama Q. ¿Qué pasa? Este brazo P en muchas ocasiones se puede achicar, y eso va a determinar la forma y el nombre que le vamos a dar a esos cromosomas. En los cromosomas se disponen los genes. Las puntas, que dijimos que se van a perdiendo cada vez que el ADN se duplica, se llaman telómeros. Estas puntas se van achicando en cada ciclo celular, salvo que tengas telomerasa activa. Las las cromátides hermanas se unen gracias a ese centrómero. Y sobre ese centrómero se deposita una placa de proteínas que se llama cinetocoro. Este cinetocoro va a permitir que se metan unas fibras del uso mitótico, ya lo vamos a ver, que se llaman fibras cinetocóricas, que van a permitir que esto se separe por la mitad. Y cada cromosoma, cada cromátide de cada cromosoma se vaya a una célula hija. Entonces, según la disposición del centrómero, nosotros podemos hablar de un cromosoma metacéntrico cuando está más o menos al medio y los brazos dos son iguales. Un cromosoma submetacéntrico cuando el centrómero está medio desplazado y el brazo P es más cortito, y los acrocéntricos, donde el centrómero está muy cerca del brazo P, el brazo P es muy cortito, y puede haber una constricción secundaria, donde se achica ese brazo P todavía un poquito más, que forma los satélites. Bien, antes de entrar en mitosis y en meiosis, vamos a ver los procesos de muerte celular. Los procesos de muerte celular dijimos que eran apoptosis o necrosis. ¿En qué se diferencian? La apoptosis es una muerte celular programada. Es una muerte donde la célula por alguna razón necesita morirse. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la apoptosis? Por ejemplo, controlando el número de neuronas durante el desarrollo embrionario, eliminando linfocitos defectuosos, ya lo vimos en inmune, cuando estamos haciendo la selección positiva y la selección negativa, aquellos que no funcionan, que no cuadran, ¡pum!, los eliminamos por apoptosis. Da forma a órganos en desarrollo, por ejemplo, los renacuajos, que cuando son renacuajos tienen colita, la pierden por apoptosis cuando se va desarrollando la metamorfosis. Las membranas interdigitales que tenemos todos los embriones humanos y después cuando crecemos, la mayoría no somos patos. Perdemos esas membranas interdigitales. O la eliminación de células infectadas o con mutaciones aberrantes. ¿Se acuerdan los linfocitos T que generaban enzimas que inducían a la célula que entrara en apoptosis? Ahora, ¿qué característica entonces tiene esta apoptosis? La primera, que como es programada, es ordenada. Como es ordenada, requiere energía. Por lo tanto, necesito mitocondrias funcionales. Y la tercera cuestión es que al ser ordenada, no genera una respuesta inflamatoria. Entonces, fíjense los procesos que van a ocurrir acá. Esperemos que vuelva a arrancar la animación, así se los cuento un poquito. Entonces, ahí tenemos. Lo primero que va a ocurrir, fíjense que la lámina nuclear se desintegra y los cromosomas empiezan a condensarse pegoteados a la parte de la membrana nuclear. Luego lo que se van a generar son fragmentos, que se llaman fragmentos apoptóticos, ¿sí? Cada uno de estos fragmentos después va a ser fagocitado por un macrófago y de esa forma se elimina limpiamente esos fragmentos apoptóticos sin producir inflamación. Entonces, justamente la degradación de las proteínas de la membrana y de la lámina nuclear y del citoesqueleto está mediado por unas proteínas que se llaman caspasas, que son justamente las responsables de la apoptosis. El otro fenómeno es la necrosis. La necrosis es una muerte violenta, por cualquier razón, porque se infectó con un virus, porque recibió un golpe, por diversas razones. Lo que quiero que vean acá es que es una muerte patológica y la célula literalmente estalla. Como la célula estalla, libera su contenido
que resulta antigénico. Entonces, esto genera una respuesta inflamatoria, esto genera inflamación. No requiere mitocondrias, las mitocondrias de hecho están alteradas y no requiere energía. Ahora sí, finalmente entramos en mitosis. La mitosis es una división celular mucho más compleja que la fisión binaria que habíamos visto en procariotas, porque básicamente tiene casi 1000 veces más contenido de ADN que una célula procariota. Y encima sus cromosomas son lineales. Y están repartidos en distintos cromosomas. Entonces, yo tengo que generar un mecanismo muy prolijito para que las células hijas no hagan lío y se lleve cada una lo que le corresponde y nadie quiera meter mano a algo que no es de ella. Por mitosis de una célula madre se van a obtener 2 células idénticas con el mismo material genético y aproximadamente la mitad de las organelas. Algunas eucariotas unicelulares, como los eulenoides o los dinoflagelados, durante la mitosis van a tener cromosomas que están todo el tiempo condensados aún en la interfase de su ciclo celular. Y hay otros organismos que tienen lo que se llaman mitosis cerradas. Eso significa que su membrana nuclear nunca se desintegra durante el proceso de separación de los núcleos. Entonces, la mitosis vamos a ver desde el inicio del ciclo celular. Fíjense, vamos a arrancar por la interfase temprana. Estamos en G1. En G1, yo quiero que vayan siguiendo acá, que esto es muy importante, los cromosomas. Fíjense que esta célula tiene 4 cromosomas. Es decir, que su número diploide sería 2, su número 2n es 2, porque 2 por 2 me da 4. 1, 2, 3, 4 cromosomas. Yo acá tengo un par de homólogos, uno que vino de la madre y uno que vino del padre, y otro par de homólogos, los verdes vinieron de la madre, los naranjas vinieron del padre. Tengo 2 pares de homólogos, tengo 4 cromosomas. Y como estoy en una interfase temprana, estoy en G1, cada cromosoma tiene una única cromátide. Cada cromosoma es una sola molécula de ADN. ¿Qué pasa? Que durante la interfase tardía, por un lado va a empezar el proceso de, en G1 recuerden que se duplicaban los centríolos, ¿sí? Entonces ahí empezó también el proceso de duplicación de los centríolos, también aumentaba el volumen, células, organelas, bla. ¿Qué pasa en la interfase tardía? Ya pasamos por ese, ya estoy en G2. En G2 los centríolos terminaron de duplicarse, se ubican perpendiculares entre sí, se pegotean a la membrana, quedan cerca de la membrana. Fíjense que sigo con mi material genético descondensado, pero ahora cada cromosoma es un cromosoma doble, es decir, que cada cromosoma tiene 2 cromátides. No cambió el número de cromosomas producto de la fase S, simplemente cambió el número de moléculas. Yo sigo teniendo 1, 2 cromosomas, un par de homólogos, 1, 2 cromosomas, otro par de homólogos, pero ahora tengo 2, 4, 6, 8 moléculas de ADN. Es todo lo que cambió. Tengo 2 cromátides por cada cromosoma. Arrancamos con la profase. La profase suele ser, dentro de las fases de la mitosis, la más larga. En este proceso, los cromosomas van a empezar a condensarse para formar la cromatina. Perdón, en este proceso, al revés, la cromatina va a empezar a condensarse formando los cromosomas, con el proceso que vimos anteriormente. ¿Sí? Otra característica, como habrán visto, es que, fíjense, la membrana nuclear empieza a desensamblarse. Se elimina la membrana nuclear. Y la tercera situación que pasa en la profase es que se ensambla el uso mitótico. El ensamblado del uso mitótico, que es de microtúbulos, es a expensas de la tubulina que formaba el citoesqueleto. Eso quiere decir que el citoesqueleto se desarticula y le cede sus dímeros de tubulina a el uso mitótico para formar justamente el uso mitótico. Ahora, dentro de este uso mitótico vamos a tener 3 tipos de fibras. A mí acá se me hace un poco el lío porque el Curtis dice 2 fibras y después de un párrafo agrega y un tercer tipo de fibras. Así que al final no sé si considera 2 o 3. Lo tendrán que ver ustedes según cómo se los pregunten. La cuestión es que ¿qué fibras vamos a encontrarles? Las fibras que vamos a encontrar son lo que se llaman fibras polares.
que son las más largas, que van de un lado a otra de la célula o se pueden cortar por acá por la mitad, pero son largas. Las otras son las fibras cinetocóricas, son las que se van a meter en el cinetocoro, en el centrómero, y se van a anclar a la placa cinetocórica acá en el medio. Las tercerfibras son las fibras del áster. Estas fibras son fibras cortitas que se disponen alrededor de los centríolos y estabilizan el uso mitótico. Ahora bien, ¿qué otra cosa quiero que vean? Esto claramente es una célula animal. ¿Por qué? Porque en esta región, en los polos, que se llama centro organizador de microtúbulos, que tienen todas las células que van a atravesar por mitosis o por meiosis, y que este centro organizador de microtúbulos es el encargado de organizar estos microtúbulos, en las células animales están representados por centríolos. O sea que en el centro organizador de microtúbulos hay un par de centríolos en cada lado. Y alrededor de este par de centríolos están las fibras del áster. Las plantas, como por ejemplo las plantas con flor, que no tienen centríolos, pero que sí tienen centrosoma, tampoco tienen áster. Bueno, creo que he dicho todo de la profase. Vamos entonces a la metafase. En la metafase, los cromosomas alcanzan su mayor grado de condensación y fíjense que se ubican en la parte media, en el ecuador de la célula, formando lo que se conoce como placa ecuatorial o placa metafásica. De la metafase, más o menos fácil, no hay mucho que decir. Lo que quiero agregarles acá es que los cromosomas se van moviendo para ubicarse en este plano ecuatorial, conducidos por las fibras cinetocóricas del uso mitótico que se anclaban al cinetocoro. Entonces, después tenemos la anafase. En la anafase, si se le da por avanzar, fíjense que se separaron las cromátides. ¿Qué quiere decir? Que las fibras cinetocóricas separan a las cromátides hermanas. Entonces, lo que yo quiero que vean acá es que cuando se produjo esta separación, no cambió el número de cromosomas, porque separé cromátides. Entonces, yo sigo teniendo 1, 2, 3, 4 cromosomas acá, que van a quedar de este lado, y 1, 2, 3, 4 cromosomas simples, porque cada cromosoma va a estar constituido por una sola cromátide. Estos cromosomas van a empezar a migrar hacia los polos, ayudado por proteínas motoras que se asocian a los centrómeros. Finalmente llegamos a la telofase. En una telofase más temprana, los cromosomas llegaron a los polos, desaparecieron las fibras del uso mitótico, observen cómo desapareció, lo cual va a permitir que se reconstruya el citoesqueleto de la célula. Fíjense que sigo teniendo 1, 2, 3, 4 cromosomas acá y 1, 2, 3, 4 cromosomas acá. La mitosis mantiene el número cromosómico. Yo partí de una célula con 4 cromosomas y terminé con 2 células con 4 cromosomas. ¿Por qué? Porque multipliqué una vez en S y dividí una sola vez en la mitosis. En la metafase tardía aparece la membrana nuclear y van a aparecer también los nucleolos. Finalmente los cromosomas se van a descondensar y van a volver a formar la cromatina. Durante la telofase es que empieza la citocinesis o separación del citoplasma. La citocinesis es ayudada por la presencia de actina y miosina que genera justamente esa constricción y divide a las dos células en dos partes casi iguales. Entonces, quiero que repasemos un par de cosas. G1, acá estamos en ciclo celular, estamos en interfase. G1, yo tenía 2 pares de cromosomas con una cromátide por cada cromosoma, es decir que tenía 4 moléculas de ADN. Cuando paso S y ya llego a G2, sigo teniendo 4 pares de cromosomas, sigo teniendo 4 cromosomas o 2 pares de cromosomas, pero como ya se produjo la síntesis de ADN, cada cromosoma tiene 2 cromátides. La mitosis me va a dar 2 células que van a seguir siendo diploides, porque cada célula hija va a seguir teniendo 2 pares de cromosomas,
4 cromosomas, solo que cuando termine la mitosis y cada una de esas células hijas vuelva a entrar en G1, va a tener una cromatide por cromosoma. Entonces, a ver si tenemos. Arrancó la profase, se desintegró el núcleo, desaparecieron los nucleolos, se forma el útero y los centriolos migraron a los polos. Ahí ya vamos por anafase. Va medio rápido. A ver si la podemos volver a repetir. Bien. Entonces, se condensa el material genético. Desintegración del núcleo, migración de los centriolos hacia los polos, formación del huso, forma la placa en el medio en metafase, se separan las cromátides en la anafase, se forma el núcleo, aparecen los nucleolos, se descondensa el material genético, se produce la citocinesis. En resumen. Entonces, por mitosis, ¿sí? Ya habíamos dicho que yo partía de una célula con 46 cromosomas y 46 cromátides, porque cada cromosoma es una cromátide en interfase en G1. En S sigo teniendo 46 cromosomas, pero como se duplicó el material genético, ahora tengo 92 cromátides, el doble de moléculas, y en la mitosis yo separo las cromátides, por lo tanto sigo teniendo 46 cromosomas con 46 cromátides. Empecé y terminé con el mismo contenido cromosómico. ¿Qué pasa en una célula vegetal? El mecanismo de mitosis en una célula vegetal es más o menos parecido, lo que cambia es lo que ocurre con su pared, porque la presencia de la pared impone una pequeña limitante para la separación del citoplasma, para la citocinesis. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que durante G2, durante la interfase tardía, se va a establecer el plano de división. Ese plano se va a llamar banda de preprofase y va a estar marcado por un cúmulo de microtúbulos que se pone cerca del plano ecuatorial y que va a desaparecer cuando se inicie la profase. Durante la profase, fíjense que desapareció, ¿sí? Otra característica es que tengo centro organizador de microtúbulos, pero no tengo ni centriolos ni áster. Ahora bien, los microtúbulos que habían estado formando la banda de preprofase se reorganizaron para formar este uso mitótico alrededor del centro organizador de microtúbulos. ¿Qué va a aparecer después? Que durante la citocinesis, vesículas provenientes del Golgi van a empezar a depositarse en el sitio que había marcado la banda de profase. Y después esas vesículas se van a fusionar. Cuando esas vesículas llenas de polisacáridos, acá estamos. Entonces, esas vesículas llenas de polisacáridos que se habían depositado se van a cargar con pectinas y van a formar lo que se conoce como laminilla media, que quedó ahí al medio la laminilla media. Ahora, luego de ese proceso, volvemos a ver, las vesículas se habían fusionado, eran vesículas provenientes del Golgi. Esta placa se había ido extendiendo hasta llegar a los costados que habían sido marcados por la banda de preprofase. Esta placa celular se va a impregnar de pectinas y van a formar, fíjense cómo cambió de color, la laminilla media. Y lo que quiero que presten atención acá, que es muy importante, es cómo se va a formar la pared primaria, porque de cada lado, sobre esa laminilla media, se va a depositar celulosa, fíjense que ahí está en verde, pero se deposita como hacia adentro. Entonces, fíjense, ¿qué pasa en una célula madura? Veamos, por ejemplo, esta célula, que es una célula con una planta con crecimiento secundario, es decir, tiene un tallo leñoso, por ejemplo, un árbol. Se había formado primero entonces, vamos a verlo de vuelta en detalle, se había formado la placa celular, que eran las vesículas del Golgi. Sobre la placa celular se depositaron las pectinas, formó la laminilla media, que acá la ven en rosado. Sobre esas pectinas se deposita celulosa, acá en verde. Recién ahí tengo la pared primaria de la célula vegetal.
Sobre esta pared primaria, si es una planta con crecimiento secundario, se va a depositar lignina y forma la pared secundaria. Entonces, esta es la estructura que queda hacia cada lado de una pared celular y la forma en la que ocurre la citocinesis en una célula vegetal. Ahora bien, ¿qué pasa en los organismos unicelulares? La división celular, habíamos dicho que estaba asociado, justamente como podemos ver acá, a la reproducción. Si son organismos unicelulares eucariotas, vamos a hablar que es una mitosis. Si son procariotas, hablamos de una fisión binarias. Algunas eucariotas, como las amebas, solo presentan reproducción asexual, no presentan reproducción sexual. Las plantas, fíjense, ahí tenemos un tipo de reproducción asexual justamente. ¿Qué pasa con las plantas? Las plantas tienen tipos de reproducciones asexuales, es decir, que genera individuos genéticamente idénticos entre sí, lo mismo que pasa con estos organismos unicelulares que se dividen por mitosis o por fisión binaria, que pueden ser, por ejemplo, las formaciones de estolones o las formaciones de rizomas. A este tipo de reproducción también se le llama reproducción vegetativa. En algunos animales este proceso se llama gemación. Del organismo original empieza a gemar, a salir una pequeña organismo que es genéticamente idéntico al progenitor, que va creciendo en tamaño hasta que finalmente se desprende. Este es el caso, ven, ahí se está formando la gemita. Ese es el caso, por ejemplo, de la hidra. También ocurren mecanismos que se llaman por desprendimiento, como en el caso de las esponjas, las anémonas y algunos gusanos. Ahora bien, aparte de esta reproducción, que es la reproducción sexual, que es la reproducción asexual, donde los individuos que se producen son idénticos a la célula progenitoria, o sea que son genéticamente idénticos entre sí, existe otro mecanismo que se llama reproducción sexual, que es de suma importancia este mecanismo, porque va a permitir que aparezca algo fundamental que se conoce como variabilidad genética. Entonces, en una reproducción sexual, el nuevo organismo va a generarse o va a desarrollarse a partir de una sola célula, que se llama célula huevo cigoto, pero que esa célula va a ser el resultado de la fusión de dos células progenitoras, que son las células sexuales. En el caso de los vertebrados, hablamos de que estas células sexuales son óvulos y espermatozoides. Y este fenómeno ocurre en la mayoría de los eucariotas. Entonces, quiero que vean un proceso y que separemos. Nosotros tenemos que por mitosis, ¿sí?, se van a generar mecanismos de reproducción asexual, donde tengo un solo progenitor que va a generar dos células idénticas entre sí. Este es el caso, por ejemplo, de las células somáticas, procariotas, amebas y lo que dijimos recién. Entonces, mitosis o fisión binaria si soy procariota, reproducción asexual. Hay otro tipo de reproducción que se llama reproducción sexual. Y para que esto ocurra, el proceso va a ser la meiosis. El proceso de división celular va a ser la meiosis. En esta reproducción sexual vamos a tener dos progenitores que por meiosis van a producir 4 células que van a ser todas diferentes entre sí y diferentes a las células que le dio origen. Y esas células se llaman células sexuales, que son células haploides, que tienen la mitad de la dotación cromosómica. Y que estas células que tienen la mitad de la dotación de la célula somática son los óvulos y son los espermatozoides. Entonces, fijémonos, yo tengo un cigoto. Con mi número, este es un macho porque tengo X y Y, me están faltando los otros 22 pares de autosomas. Estoy mostrando solo el par sexual para mostrar que es un macho en este caso. Se hace adulto. Entonces, fíjense que es una célula diploide porque tiene su par de homólogos. Es decir, que por cada par tiene 2 cromosomas. Uno que vino de la madre y uno que vino del padre. Entonces, por meiosis, estos se van a separar y van a formar los gametos. Un gameto femenino y un gameto masculino. Fíjense que ahora sí cambió el número de cromosomas. Yo acá tenía 2 cromosomas, un cromosoma de la madre y uno del padre. Y por meiosis, cada célula, si soy un hombre voy a producir gametos masculinos espermatozoides, si soy una mujer voy a producir gametos femeninos u óvulos, tienen un solo cromosoma. O sea que ahora sí se redujo el número de cromosomas a la mitad. Esto se llama haploide. Pero ¿qué pasa? Si yo esto lo sumo por fecundación, voy a poder restituir el número diploide, porque cada uno de estos gametos va a aportar su contenido cromosómico.
Entonces, la reproducción sexual conlleva dos procesos diferentes. Uno es la gametogénesis, es decir, la formación de estos gametos que ocurre por meiosis y que me parte el número de cromosomas a la mitad. Y después, el otro proceso es la fecundación, que es la unión de estas dotaciones cromosómicas para formar un cigoto diploide que después va a crecer por mitosis. Luego ocurre el desarrollo embrionario. En este desarrollo embrionario es donde a partir de esa única célula huevo cigoto diploide empiezo por mitosis a obtener todo el organismo completito pipí cucú. Variantes de la meiosis. Algunos organismos unicelulares, como por ejemplo clamidomonas, que son unas algas, y algunos hongos como neuroesporas, la meiosis se produce inmediatamente después de la fecundación. Por lo tanto, se denomina fase haploide. Y esto se llama meiosis cigótica, porque el individuo mayormente transcurre en su fase haploide. En otras especies, como por ejemplo en los helechos, lo que ocurre es una alternancia entre las generaciones haploides y diploides, parecido a lo que pasaba en el ser humano y en los vertebrados. Lo que pasa es que en los vertebrados la dominancia es de la fase diploide, como vimos recién. Entonces, vamos a ver este ciclo de un helecho, ¿sí? También domina la fase diploide. Fíjense que la planta diploide, ¿sí? Sería el equivalente del ser humano, por decirlo así, se llama esporofito. Este es un esporofito maduro. Este esporofito, a su vez, lleva unas estructuras reproductoras que se llaman esporangios. Tengan en cuenta que sería algo así como si fueran nuestros ovarios o testículos. Son los esporangios, donde en el interior de este esporangio se va a producir la meiosis para producir esporas. Las esporas son haploides y cuando estas esporas se desarrollan, van a producir una estructura haploide que se llama gametófito. Fíjense que acá el gametófito tiene un poco más de desarrollo, pueden ser varias células, se ve muchas veces a nivel macroscópico y la característica es que es haploide porque surgió de la germinación de las esporas. Entonces, fíjense, este es el gametófito. ¿Qué pasa? Este gametófito, por su parte inferior, tiene como unas prolongaciones que se llaman, unos filamentos que se llaman rizoides que penetran en el suelo. Y después también llevan unas estructuras reproductoras que se llaman anteridios, que van a llevar gametos haploides masculinos, y arquegonios, que van a llevar gametos femeninos. Como son gametos, también son haploides. Venían de este bicho que era haploide. ¿Qué va a ocurrir? Que si hay suficiente agua y condiciones de humedad, los anteridios se rompen, ¿sí? Y los gametos salen. Y lo que va a producirse es la fecundación adentro del arquegonio que estaba soportado por el gametófito. Esta fecundación, entonces, de dos bichos que eran haploides, del gameto femenino y el gameto masculino, da origen entonces a un esporofito joven que ahora de vuelta es diploide, que va a volver a empezar entonces el ciclo. ¿Qué más tenemos? Ya lo dijimos, en vertebrados domina la fase diploide. Los gametos se producen en testículos y ovarios. Entonces, para terminar con este tema y empezar una vez con meiosis, fíjense, ¿qué tipo de dotaciones cromosómicas podemos encontrar en los seres vivos? ¿Dotación simple o haploide? Se me olvidó de las O, se las debo para el próximo repaso. Fíjense que esta célula tiene 3 cromosomas. Dotación doble, diploide. Madre, yo acá claramente yo ya estaba cansada y escribía cualquier cosa. Diploide, 2N. Fíjense que ahora tengo pares de cromosomas. Estos pares son los homólogos. Tengo el par 1, el par 2 y el par 3. Esto, cuando ya tengo más de 2, lo puedo llamar genéricamente poliploide. En este caso tengo 3 triploides, si fueran 4 serían tetraploide y ya después le llamamos poliploide genéricamente. Claramente no va a 2N, ahí va a ir 3N si es triploide, 4N si es tetraploide. ¿Qué quiero que miren también acá?
que, fíjense, un organismo haploide en su fase G1, por ejemplo, un óvulo, un espermatozoide, ¿sí? Cuando está entrando en G1, va a tener 23 cromosomas con una sola cromatide. Pero cuando pasa por la fase S, va a seguir teniendo 23 cromosomas, pero con 2 cromátides. Ahora bien, ¿qué va a pasar en un organismo diploide? Que estos se van a fusionar entre sí. Voy a juntar 2 organismos diploides y ahora ya voy a tener 46 cromosomas, que si estoy en G1 van a ser 46 cromosomas dobles, es decir, que cada cromosoma va a tener 2 cromátides, pero que si, perdón, eso, sí, esto es en S, porque ya pasé la fase S. En G1 voy a tener entonces 46 cromosomas simples, es decir, con una sola cromátide. Bien, terminamos y vemos el proceso en todo su contexto. Son mis suegros. Qué feo, pero bueno, pongámoslo por ejemplo. Acá tengo el espermatozoide de mi suegro y acá tengo el espermatozoide, el óvulo de mi suegra. Son organismos, son células haploides, ¿sí? Hacen sus cochinadas y tienen a mi marido. Entonces, fíjense cómo un cromosoma lo aportó el espermatozoide, otro cromosoma lo aportó el óvulo. Acá están mis papás, más asqueroso todavía. ¿Por qué? Porque no quiero pensarlo en ellos haciendo esto, pero no importa. Tenemos una dotación haploide en el espermatozoide de mi papá y una dotación haploide en el óvulo de mi mamá. Por fecundación, estas dotaciones cromosómicas se juntan, se restaura el número diploide. Acá estoy yo y acá está mi marido, ¿sí? Ahora, lo que quiero ver es cómo ya empieza a aparecer variabilidad acá en la fecundación. Porque fíjense que este era azul, este era rosado, y ahora mi marido ya no es ni azul ni rosado, tiene los dos. Entonces, cada uno aportó sus genes. Lo mismo pasó conmigo. ¿Qué va a pasar? Que durante el proceso de meiosis, formación de las gametas, cuando yo forme mis óvulos o mi marido forme sus espermatozoides, se va a producir un proceso que se llama crossover, intercambio de cromátides. ¿Y en qué consiste? En que esto se va a mezclar con esto. Entonces, ya mi óvulo y el espermatozoide de mi marido no son tampoco iguales a estos cromosomas, son diferentes. De vuelta metí más variabilidad. Y si encima mi marido y yo decidimos tener a mi pequeño hijo Filipo, resulta que Filipo, fíjense lo diferente que es a mí y a su padre, y lo diferente que es a sus abuelos. Entonces, el proceso de fecundación, donde se aportan dotaciones cromosómicas diferentes, y el proceso de meiosis, donde esas dotaciones cromosómicas se mezclan entre sí, generan lo que se conoce como variabilidad. Y de vuelta pasé de una dotación cromosómica doble, diploide, con mi par de homólogos, a una dotación simple, haploide, con un solo cromosoma por célula, y que por fecundación restaure el número diploide de cromosomas. Entonces, vamos a empezar a hablar de la meiosis. Son 2 divisiones nucleares. En la meiosis hay una sola replicación del ADN en la fase N y 2 divisiones nucleares. Se suele decir que la segunda es la más parecida, salvo algunas excepciones, a la mitosis. La segunda división meiótica es la más parecida a la mitosis. Ahora bien, lo que quiero que vean es lo siguiente. Durante la profase 1 de la meiosis 1, ocurre un proceso que se conoce como recombinación genética. La recombinación genética es el resultado de la sinapsis y del crossing over. ¿Por qué? Porque durante la profase los homólogos se acercan, los pares de homólogos, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, se van a acercar y entran en contacto en un proceso que se llama sinapsis. Y se forma esto que se conoce como tétrada, porque tengo 4 cromátides entrando en interacción. ¿Qué va a ocurrir acá? Que en esta sinapsis, en los puntos en los que entran en contacto, fíjense que se intercambian segmentos. Entonces, ese intercambio de segmentos es lo que genera variabilidad. El punto de contacto se llama quiasma. Y el proceso por el cual
luego de que se aparearon, o sea, de que se produjo esa sinapsis y se intercambian homólogos, se llaman crossing over o entrecruzamiento de las cromátides. Y ese intercambio es responsable de la variabilidad genética. Fíjense entonces, acá en esta pequeña animación que la vuelvo a arrancar, cómo justamente yo parto de los cromosomas, la sinapsis es cuando se encuentran, este punto se llama quiasma, se produce el intercambio de segmentos y se produjo entonces el crossing over. Vamos entonces con la meiosis de lleno. No voy a volver a hacer toda la introducción que hicimos antes porque no tiene sentido. Voy a remarcar las diferencias con la mitosis. La primera gran diferencia ya dijimos que van a ser una sola duplicación del ADN, pero 2 divisiones nucleares. Por eso el número de cromosomas baja a la mitad. Entonces, en la interfase temprana es equivalente a la de la mitosis. En la fase S se duplica el material genético y en G1 empezó la duplicación de los centríolos. En G2 ya tengo duplicado el material genético, todos mis cromosomas son dobles y ya terminó la duplicación de centríolos. Esto va a ocurrir en células de ovarios y testículos. Va a ocurrir en células que se conocen como células germinales, que son diploides. Y este proceso va a llevar a que sean haploides. En la profase ya dijimos que el principal hecho de importancia y de relevancia acá es el entrecruzamiento de las cromátides. Entonces, el resto del mecanismo es el mismo, la formación del huso, la migración de los centríolos, y ahí ocurrió el crossing over. Entonces, producto de este crossing over, la otra cuestión que quiero que vean es que ahora cada cromátide ya no es idéntica a la original, porque se han producido el intercambio de estos segmentos. Entonces, a partir de aquí, cada par de homólogos, cada cromosoma del par de homólogos, también es diferente entre sí a los que le dieron origen. En la metafase, entonces, se van a disponer, arrastrado por las fibras cinetocóricas, en el plano ecuatorial, formando la placa ecuatorial. Y al final de esta metafase se ha duplicado la región del cromosoma de cada homólogo. Porque fíjense qué va a pasar acá en la anafase y por favor presten atención. En la anafase se separan los homólogos. Por eso, a esta altura del partido, yo ahora ya sí tengo división o reducción del número de cromosomas. Porque yo había arrancado con 4 cromosomas y ahora me quedaron 2. 1 y 2 de este lado, 1 y 2 de este lado. A este punto, en la anafase 1 de la meiosis, estas células ya son haploides. Se separaron los homólogos. Las cromátides siguen juntas y el número de cromosomas se redujo a la mitad, se hizo haploide. Entonces, en la telofase va a pasar lo mismo que en la otra, se ensambla la membrana nuclear, aparecen los nucleolos. Ya dijimos, fíjense entonces ahora cómo cada cromátide es completamente diferente una con otra, tenemos tremenda variabilidad. Y ya dijimos que según la especie puede o no formarse una nueva membrana nuclear. Citocinesis e interfases. Según la especie, puede o no haber citocinesis. Según la especie, puede o no variar la duración de esa interfase, puede haber una interfase cortita. Lo que tiene que quedar claro es que la interfase entre la meiosis 1 y la meiosis 2 no hay duplicación del ADN, no es equivalente a la interfase del ciclo celular. Simplemente es un periodo donde la célula se reorganiza. De hecho, en algunas células directamente la interfase no existe y pasan directamente de la telofase 1 a la profase 2. ¿Qué va a pasar entonces en la meiosis 2? Los mecanismos van a ser parecidos, por eso decimos que se parece a la mitosis, porque acá lo que vamos a ver es que lo que se separan son las cromátides hermanas. Entonces, ahí estábamos terminando la interfase 1 y fíjense, este proceso es el que quiero que vean. Se separaron las cromátides durante la anafase. Eso significa que no hay de vuelta reducción del número de cromosomas, porque sigo teniendo 1 y 2 cromosomas, porque lo que se separaron fueron las cromátides. La división reduccional es la meiosis
1. La otra cuestión que es interesante de resaltar acá es que la forma en que cada homólogo se distribuyó en la anafase 1 de la meiosis entre esas células hijas es al azar. La posibilidad de que un homólogo vaya para una célula o para otra es exactamente la misma. Y esto es fundamental y tienen que estar atentos porque este concepto, que es la distribución al azar de los homólogos durante la anafase 1, lo vamos a utilizar cuando veamos genética y queramos entender las leyes de Mendel. Porque en definitiva lo que hacen las leyes de Mendel es describir este proceso de manera matemática. Entonces, para resumir, ¿qué pasa con la meiosis? No vamos a ver todos los mecanismos, ¿sí? Marcamos las diferencias. Una de las diferencias, entonces, es que durante la profase se produce el crossover, el entrecruzamiento de las cromátides. Estamos en meiosis 1, donde lo que se separan son los homólogos. Se van a formar inicialmente dos células, puede haber o no citocinesis, puede haber o no formación de la membrana nuclear. Y en la meiosis 2 lo que va a ocurrir es la separación de las cromátides. Por lo tanto, el número de cromosomas quedó reducido en la anafase 1, cuando se separaron los homólogos. Acá, esta sigue teniendo 2 cromosomas y este sigue teniendo 2 cromosomas. No pasó absolutamente nada. Bien, entonces, veamos. Yo acá tengo en G1 una célula con un número diploide 2N, tiene solo un par de cromosomas, o sea que tiene 2 cromosomas. Y como está en G1, cada uno de sus 2 cromosomas tiene una sola cromátida. Tengo un solo par de homólogos. Si paso por la fase S, fíjense que sigo teniendo mi par de homólogos, sigo teniendo 2 cromosomas, pero ahora tengo cromosomas dobles, es decir, cada cromátide consta de cada cromosoma consta de 2 cromátides idénticas. Si esta célula entra en mitosis, fíjense que como yo separo cromátides, sigo manteniendo 2 cromosomas en cada una de las 2 células hijas y 2 cromosomas que son idénticos a la célula progenitora. Entonces, el número de cromosomas no cambió. Ahora, si después de que pasé esta fase S, lo que ingreso, y fase G2, ingreso en meiosis, aparte de producirse el crossing over, que lo vemos acá en este intercambio de segmento, fíjense, en la meiosis 1 se separaron los homólogos. Ya ahora que tenía 2 cromosomas o un par de homólogos, ya no tengo más los homólogos porque se separaron. Entonces tengo un cromosoma acá y un cromosoma acá. Meiosis 1. En la meiosis 2 separo las cromátides hermanas. Entonces, el resultado son 4 células diferentes a las células que les dio origen y con la mitad del contenido cromosómico. Entonces, multiplico una vez, divido una vez, separo cromátides, mitosis, multiplico una vez, divido 2 veces, reduzco el número de cromosomas a la mitad. Otra diferencia es que la mitosis puede ocurrir en células haploides o en células diploides, mientras que la meiosis necesaria y obligatoriamente tiene que ocurrir en células diploides, en células germinales que están en nuestros ovarios y testículos para producir por meiosis espermatozoides u óvulos. Entonces, de vuelta, por mitosis obtengo 2 células idénticas a la célula progenitoria, por meiosis obtengo 4 células absolutamente diferentes a la célula que le dio origen y con la mitad del contenido cromosómico. ¿Qué errores pueden haber en la meiosis o en la mitosis? Puede ocurrir que haya una disyunción anormal o una separación anormal. Entonces, fíjense, acá tenemos una división, acá estamos viendo una meiosis. Estamos viendo una división normal. Yo tengo mi contenido diploide que se separa, sigue siendo diploide y que finalmente, porque acá, perdón, que se separa y ahora es haploide porque se separaron los homólogos y que sufre la meiosis 2 y se separan las cromátides. Entonces me quedan 4 células con un solo cromosoma. ¿Qué pasa si se produce una no disyunción de la meiosis 1? Quiere decir que estos homólogos no se separaron. Al no separarse quedó una célula completa con
el homólogo completo. Por lo tanto, cuando sufre la meiosis 2, estos homólogos no logran separarse del todo, entonces me sigue teniendo una doble dotación cromosómica. Esta era la dotación cromosómica normal, acá tengo una doble dotación cromosómica, y las otras células me quedan vacías. O otro caso que puede ocurrir es que la no disyunción se produzca en la meiosis 2. Entonces, tengo una meiosis normal 1 y tengo mis homólogos separados perfectamente. Pero luego este homólogo se separa bien, entonces me generó células normales, mientras que este homólogo se separa mal y me generan células con doble dotaciones cromosómicas o células sin dotación cromosómica. Este tipo de alteraciones ya la vamos a ver en la próxima unidad cuando veamos las mutaciones, pero sepan que vienen de este proceso, de los errores en la mitosis o en la meiosis, que se conocen como no disyunción de los cromosomas, de los homólogos o de las cromátides, y las consecuencias es la formación de células con cromosomas adicionales o con cromosomas faltantes. Para cerrar, nos queda ver la gametogénesis en particular, que es básicamente la meiosis que sufren las espermatogonias en los testículos o las ovogonias en los ovarios. Básicamente es la meiosis. Partimos de una célula espermatogénica, que es la espermatogonia, que es esta célula diploide que va a sufrir meiosis, va a sufrir la espermatogénesis. Entonces, esta espermatogonia es una célula diploide que sufre una serie de cambios, de diferenciaciones y de especializaciones y pasa a llamarse espermatocito primario. Este espermatocito primario sigue siendo diploide. ¿Qué es lo que quiero que vean acá? Que el espermatocito primario es el que sufre la primera división meiótica y forma espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios ya son haploides porque en la anafase se separaron los homólogos. Entonces, en la meiosis 1, este espermatocito secundario ya se volvió haploide. Estos espermatocitos secundarios, cada uno sufre la meiosis 2, por lo tanto, de una espermatogonia obtuve 4 espermátides haploides que por un proceso posterior llamado espermiogénesis madura y forma el espermatozoide haploide funcional. ¿Qué pasa en los ovarios en las hembras? La célula espermatogénica es la ovogonia, que también es diploide, que por un proceso de diferenciación y de maduración da ovocitos primarios, que siguen siendo diploides. Este ovocito primario es el que sufre meiosis. Por lo tanto, se separan sus homólogos y genera un ovocito secundario y un cuerpo polar. Esto es en particular en el ser humano, porque en el ser humano, por cada ovogonia vamos a tener un solo óvulo, porque en general no somos capaces de soportar, por un proceso evolutivo, demasiados embriones en desarrollo. Entonces, por cada ovogonia que se desarrolla, solo va a generarse un solo óvulo haploide. Pero para poder mantener el número cromosómico y que esto no me cambie, en la primer meiosis se produce un ovocito secundario haploide y un cuerpo polar que se lleva la otra dotación cromosómica. Se lleva a los otros homólogos. Entonces, los números permanecen inalterados. Tengo un ovocito secundario y un cuerpo polar. Después, este ovocito secundario va a pasar por la meiosis 2 y va a generar el óvulo haploide ya maduro y un segundo cuerpo polar. Este cuerpo polar primario también puede haber sufrido una meiosis. Lo importante es saber que por cada ovogonia voy a generar 3 cuerpos polares y un óvulo que va a ser el funcional. Los cuerpos polares se desintegran, desaparecen. Y otra característica es que esta división asimétrica del óvulo hace que el óvulo tenga una gran dotación importante de organelas y de nutrientes fundamentales porque va a ser el que dé el citoplasma durante la fecundación. Entonces, para cerrar, tanto ovogonias como espermatogonias y ovocitos y espermatocitos primarios son todos diploides. La meiosis 1 lleva al ovocito y al espermatocito primario a que sean ovocitos o espermatocitos secundarios. Y finalmente estos, a través de meiosis 2 y procesos madurativos, van a generar de una espermatogonia 4 espermatozoides o de una ovogonia un único óvulo funcional. ¿Qué pasa en los gemelos monocigóticos? En los gemelos monocigóticos lo que ocurrió fue una primer mitosis anormal del cigoto. La fecundación es normal. Lo que ocurre es que este cigoto
se divide, hace una mitosis extra y después cada una de estas células va a generar un desarrollo embrionario diferente. Por eso son genéticamente idénticos. Ahora, que sean genéticamente idénticos no significa para nada que sean fenotípicamente idénticos, porque después durante el desarrollo embrionario, durante la vida adulta, aparecen una serie de procesos epigenéticos que hace que estos individuos no se parezcan necesariamente fenotípicamente, aunque genotípicamente sí son idénticos. Por ejemplo, se ha descrito casos donde gemelos idénticos han tenido uno distrofia muscular y el otro no, por ejemplo. Finalmente quiero separar estos gemelos monocigóticos de los mellizos. Los mellizos son disigóticos, porque en realidad lo que ocurrió fueron que se poliovuló. 2 óvulos fueron fecundados por 2 espermatozoides. En este caso, esos 2 hermanos que nazcan van a compartir la misma carga genética que cualquier 2 hermanos comunes, porque son el producto de 2 óvulos y 2 espermatozoides. Con esto terminamos con ciclo celular y división celular. Enseguida seguimos con genética, que la idea es que lo vean juntos porque justamente van a ver que vamos a necesitar todos estos contenidos, van a quedar plasmados y van a ser llevados a la matemática por medio de las leyes de Mendel. Nos vemos.